Perdí varios años aprendiendo Bitcoin de la forma equivocada, saltando de un video a otro, leyendo foros y libros, escuchando opiniones contradictorias y avanzando poco o nada. Si hoy tuviera que empezar desde cero, sabiendo lo que sé después de 12 años enseñando esto, lo haría diferente. Y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo. Llevo más de una década enseñando Bitcoin en español. He visto a miles de personas pasar por el mismo proceso y casi todas cometen el mismo error al principio. No es comprar caro o barato, no es elegir la wallet equivocada, es algo más silencioso y te está costando más de lo que crees. Tiempo, meses, a veces años. Y lo peor es que ni te das cuenta de lo que lo estás perdiendo. Piensa en cómo entra la mayoría de la gente a Bitcoin. Es por curiosidad, ves que el precio sube, sigues a alguien cercano que te lo menciona, lees un titular o haces lo lógico. Empiezas a buscar videos por acá, videos por allá, artículos, foros, opiniones en X o Twitter y lo que encuentra no es claridad, es ruido. Unos te dicen que compres ya, otros que es una burbuja, otros te hablan de nodos, de Lightning, de seed phrase, de multisig, de privacidad y tú ni siquiera sabes todavía qué es una wallet. Y ahí pasa lo que le pasa a prácticamente todo el mundo. Te saturas. Y cuando te saturas, haces una de estas tres cosas. No haces absolutamente nada y dejas pasar el tiempo, o compras a ciegas y empiezas a rezar, o abandonas pensando que esto no es para ti. Y quiero que escuches esto con mucha atención. El problema no es que Bitcoin sea difícil. El problema es que estás intentando aprender sin una estructura. La información está toda ahí afuera, gratis, pero está completamente desordenada. Es como si intentaras aprender a manejar leyendo primero el manual del motor antes de ni siquiera agarrar el volante. Te voy a contar algo. Hace unos años un estudiante me escribió desesperado. Había metido una cantidad importante de dinero en Bitcoin sin entender qué era la frase de recuperación. Se la guardó en una nota en el teléfono móvil y el teléfono móvil reventó, se rompió. Y con él todos los fondos. Y eso no es mala suerte. Simplemente fue que se saltó varios pasos y fue como intentar correr antes de ni siquiera caminar. Y lo veo todo el tiempo. Si yo empezara hoy, haría exactamente 5 cosas en este orden. Y solo en este orden. Paso número 1. Entender lo esencial antes de lo técnico. ¿Qué es Bitcoin? ¿Por qué existe? ¿Qué problema resuelve? No necesitas saberlo absolutamente todo. Necesitas el suficiente contexto para que el resto tenga sentido. Estos son 2 o 3 horas aproximadamente de tu vida y no mucho más. Paso número 2. Seguridad básica. Antes de ni siquiera comprar algo. ¿Qué es una wallet? ¿Qué son las claves privadas? ¿Qué es una seed phrase o frase de recuperación? ¿Y por qué nunca, jamás, la tienes que guardar en tu teléfono móvil? Aquí es donde se pierde más dinero del que tú crees. No por hackeos sofisticados, sino que por errores básicos que nadie te explicó a tiempo. El paso número 3 es una primera compra pequeña. Y cuando digo pequeña, lo digo en serio. No estás invirtiendo nada todavía. Estás aprendiendo. El objetivo no es ganar dinero, es entender el proceso sin que te tiemble el pulso. El paso número 4 es simplemente usarlo. Envíatelo a ti mismo, envíalo de nuevo, recíbelo, juega con él. Muévelo entre las diferentes billeteras. Porque hasta que no haces una transacción con tus propias manos, Bitcoin es simplemente una idea abstracta. Cuando lo haces, haces el clic y ya no se te olvida. El paso número 5, y solo después de los pasos anteriores, es momento de profundizar. Vas a aprender de qué es autocustodia un poco más avanzada, privacidad, herencia, nodos, Lightning, todo lo divertido. Pero solo tiene sentido cuando la base está firme. ¿Sabes cuál es el problema de todo lo que te acabo de decir? Que aunque ahora tienes al menos un orden, sigues teniendo que ir a buscar cada pieza por tu cuenta. Y vas a volver a este mismo mar de videos contradictorios, foros y opiniones. Algo ayuda, pero no resuelve el problema de raíz. Por eso, después de 12 años enseñando esto, decidí construir lo que a mí me hubiera ahorrado años. Una comunidad donde todo este camino ya esté montado, paso a paso, en orden, sin ruido. Se llama la comunidad de BTC en español y abre las puertas el 15 de abril.
Quienes estén en la lista de espera entran con un precio de lanzamiento que no se va a volver a repetir y que solo está disponible hasta el 30 de abril de 2026. Después de esa fecha va a subir, sin excepciones. El enlace para unirte a la lista de espera está aquí abajo en la descripción y fijado en los comentarios. Si llevas tiempo dando vueltas con Bitcoin sin sentir que avanzas, este es el momento de dejar de perder tiempo. Porque al final, esto no va de comprar Bitcoin, va de entenderlo lo suficiente como para poder dormir tranquilo. Dejar de depender de alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer. De tener autonomía sobre tu propio dinero por primera vez en tu vida. Y eso no se logra empezando, se logra avanzando con claridad. Nos vemos adentro.